Somos católicos para la gloria de Dios. Capítulo 25. Existe un pecado que se dice no cuenta con el perdón de Dios, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Vamos a ver Mateo cómo lo explica en su Evangelio. Todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que la diga contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Y en Marcos se nos dice: se perdonará todo a los hijos de los hombres, los pecados y las blasfemias, por muchas que éstas sean, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca, antes bien será reo de pecado eterno. Santo Tomás de Aquino, intelectual en la historia de la Iglesia, en tanto escribió que la blasfemia es un pecado irremisible según su naturaleza, en cuanto excluye aquellos elementos gracias a los cuales se da la remisión de los pecados. Entonces la blasfemia no consiste en el hecho de ofender con palabras al Espíritu Santo. Por el contrario, consiste en el rechazo de aceptar la salvación que Dios ofrece al hombre por medio del Espíritu Santo que actúa en virtud del sacrificio de la cruz. Pero pocos consideran que hay ciertos pecados que podemos cometer directamente, aunque no debemos, contra el Espíritu Santo. El siervo de Dios definitivamente debe conocer el peligro y resistir la tentación de caer en la desgracia de ofender al Espíritu de Dios. Vamos a considerar 7 pecados específicos contra el Espíritu Santo. Resistir al Santo. En Hechos 6, un predicador cristiano llamado Esteban fue arrestado por las autoridades judías, ya que no tenían acusación justa contra Esteban. Pusieron testigos falsos que le acusaron de blasfemar contra el templo y contra la ley. En respuesta a las acusaciones falsas, Esteban predijo un sermón basado en la historia del Antiguo Testamento. Luego, en Hechos 7:51, les acusó a ellos de la siguiente manera: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esta acusación de Esteban resultó en su muerte a manos de estos hombres rebeldes. Hay muchas ideas en cuanto al significado de resistir al Espíritu Santo, pero Esteban mismo nos presenta una explicación bien clara en Hechos 7, 52, 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron a vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora lo habéis entregado y matado? Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ellos y sus padres habían resistido al Espíritu de Dios en una manera muy sencilla, por rechazar su mensaje y perseguir a sus mensajeros. Esteban describe a estos judíos como duros de cerviz. Esta es la descripción literal de un buey que no se sujeta al yugo. Se refiere a los hombres necios o tercos que no están dispuestos a sujetarse a limitaciones establecidas por Dios en su palabra.
Esteban también dice que son incircuncisos de corazón y de oídos. Sus vidas están llenas de pecado y están indispuestos a escuchar lo que Dios dice. Resistir al Espíritu significa que rechazamos el mensaje de Dios y en algunos casos que se opone activamente a este mensaje divino y a los mensajeros de Dios. Toda actitud y actividad de esta naturaleza es pecado contra el Espíritu Santo. Mentir al Espíritu Santo. La Biblia nos relata un caso específico de cristianos que decidieron mentir al Espíritu Santo. Está en Hechos 5, 1, 11. El resultado fue inmediato y trágico, pues perdieron sus vidas y lo que fue peor, perdieron también su salvación eterna. Para suplir las necesidades especiales que surgieron en los primeros años de la Iglesia del Señor en la ciudad de Jerusalén, algunos cristianos vendían ciertas propiedades y traían el precio de lo vendido a los apóstoles para que fuera repartido entre todos. Ananías y Zafira también vendieron una herencia, pero luego entró en la tentación y quisieron engañar a los apóstoles y al Espíritu Santo mismo. Se quedaron con una parte del precio de la venta, pero lo presentaron como si fuera todo. Naturalmente Dios no fue engañado ni permitió que sus apóstoles lo fueran. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que le mintiese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la herencia? Hechos 5:3. Debemos entender que el error de Ananías y Zafira no fue realmente en quedarse con parte del dinero. No estaban bajo la obligación de vender la herencia. No había ninguna ley divina que exigiera que entregaran la ganancia de esta venta a la obra de Dios. Pedro dijo: reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? Ellos podrían haberse quedado con todo o parte del dinero. No fue puesto ¿No fue esto pues su error? El pecado grave de Ananías y Zafira fue la hipocresía, o sea, el engaño. Fingieron hacer algo que realmente no hicieron. Mintieron, pretendieron haber traído el precio total de la venta de la herencia a los apóstoles para el bien de la iglesia en Jerusalén. La insinceridad en nuestro servicio a Dios es pecado grave contra el Espíritu Santo. Pedro le aclaró a Ananías: no has mentido a los hombres sino a Dios. Hechos 5:4. El ejemplo específico que las Escrituras nos presentan tiene que ver con la ofrenda. Quizás sea porque en este aspecto del servicio haya más tentación a ser hipócrita, pero es aplicable a todo aspecto de la vida cristiana. Cuando un cristiano actúa con hipocresía o engaño en su adoración o servicio a Dios, y la iglesia debe saber que está en grave peligro porque en realidad está mintiendo al Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo. En una de Tesalonicenses 5:19, el apóstol Pablo nos advierte contra el pecado de apagar al Espíritu Santo. Nos dice: no apaguéis el Espíritu. Es como si hablara de apagar un fuego. Por supuesto, el Espíritu Santo no es un fuego.
es una persona divina que influye mucho en la vida del cristiano, pero esta influencia del Espíritu no viene sobre nosotros por fuerza. Nosotros tenemos que sujetarnos a la influencia del Espíritu y cooperar con el Espíritu Santo. Apagar al Espíritu Santo significa extinguir la influencia del Espíritu en la vida de uno. Es posible que se refiera a los diferentes hechos espirituales que el Espíritu Santo dio en la Iglesia del Señor durante el primer siglo. En este caso, apagar al espíritu tenía que ver con la negligencia y el descuido en el uso de estos hechos espirituales. Pablo exhortó a Timoteo en este sentido. Dijo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Primera de Timoteo 1:6. Ya que estos hechos milagros se recibieron únicamente por la imposición de las manos de los apóstoles, nosotros no tenemos que preocuparnos con esta tentación. Algunos religiosos modernos alegan que nosotros apagamos el espíritu cuando no buscamos los dones milagrosos hoy día o cuando precisamos en la predicación contra estos supuestos dones espirituales que ellos pretenden ejercer. Pero la exhortación de no apagar el espíritu no significa que debemos aceptar cualquier espíritu que se nos presente. En este mismo contexto, el apóstol Pablo dice: examinarlo todo, tener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el apóstol Juan nos manda: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Una de Juan 4:1. No obstante, todos recibimos diferentes dones o talentos de Dios, aunque no son poderes milagrosos. Por tanto, aunque no sean milagrosos, siempre debemos evitar la negligencia en el uso de los hechos que recibimos. Romanos 12:6-8. Pero la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas no está limitada a los dones espirituales ni a los talentos. También influye en nosotros por medio de su espada. Obra especialmente en el caso del cristiano para lograr nuestra completa santificación. Nosotros debemos tener mucho cuidado en nuestras actitudes y actividades de no extinguir, o sea, apagar la influencia que el Espíritu trata de ejercer en nosotros. Por ejemplo, debe ser evidente que llenar la mente de ideas perversas y degeneradas como las que se presentan en algunas películas, libros, revistas, canciones, internet, programas de televisión, impide la obra del Espíritu por medio de la verdad de su palabra en nuestras vidas. El Espíritu Santo no nos va a obligar a usar aquellos talentos para la gloria de Dios. No va a santificarnos instantáneamente ni milagrosamente. Al contrario, depende de nosotros tener mucho cuidado de no apagar la influencia del Espíritu, sea por indiferencia a su mensaje, negligencia en el uso de los hechos que da,
por buscar otras influencias que luchan contra el propósito del Espíritu. Contristar al Espíritu Santo. Uno de los atributos del Espíritu Santo que señala que Él es un ser vivo, una persona divina, es su capacidad de sentir diferentes emociones. Aunque nos parezca extraño, una de estas emociones es la tristeza. Quizás nos parezca aún más extraño que el cristiano pueda ser culpable de causar la tristeza en el Espíritu Santo. En Efesios 4, 17 y 6, 9, el apóstol Pablo presenta una serie de exhortaciones que tienen que ver con nuestra nueva vida en Cristo. Una de estas exhortaciones tiene que ver con pecar contra el Espíritu Santo y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Efesios 4:30. Si preguntamos, ¿cómo puedo contristar al Espíritu Santo? Encontraremos la respuesta en el contexto de la exhortación. En el contexto general de Efesios 4:30, el tema es la vida cotidiana del cristiano. Contristar al Espíritu Santo cuando sigo viviendo como los paganos que no conocen a Cristo. Si llegamos al contexto inmediato de Efesios, encontramos que el tema es la manera en que trato a los demás, especialmente en mi modo de hablar. Para no contristar al Espíritu, no debo mentir al prójimo, no debo airarme contra otra persona, no debo hablar palabras corrompidas y groseras, debo evitar la amargura, la gritería, el ruido, la maledicencia. Para evitar entristecer al Espíritu Santo es necesario hablar la verdad, resolver conflictos con las otras personas, practicar la honestidad y la benevolencia, edificar con mi hablar a los demás, ser benigno, misericordioso y lo más importante, perdonar. El Espíritu Santo se entristece cuando el cristiano en quien vive como sello para el día de la redención practica la carnalidad, cuando anda según la carne en vez de ser guiado por el Espíritu. No seamos culpables de contristar al Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu de Dios desde el bautismo para el día de la redención. Pero si no tenemos cuidado, podemos perder esta maravillosa promesa de Dios. Destruir el templo del Espíritu Santo. El cristiano es templo del Espíritu Santo. Además, la Iglesia de Cristo en forma colectiva es también la morada del Espíritu de Dios. En ambos casos, esto significa una gran responsabilidad para el cristiano en su modo de tratar el templo del Espíritu Santo. Debemos tener mucho cuidado de no destruir el templo del Espíritu de Dios. La ilustración específica de pecar contra el templo del Espíritu que Pablo presenta en 1 de Corintios 6 tiene que ver con la fornicación. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales
son de Dios. Parece que algunos cristianos creen que lo que hacen con o contra su propio cuerpo es asunto muy mío, muy personal, muy de cada uno. La Biblia nos revela que esto es falso. No es cierto. El Espíritu Santo de Dios está íntimamente vinculado con el cuerpo del cristiano. Un pecado contra el cuerpo es pecado contra el Espíritu Santo. La fornicación es una violación del propósito sagrado del templo del Espíritu, pero no se limita solamente a la fornicación. En Corintios 6:12, el apóstol Pablo presenta un principio general que tiene aplicación al uso y al abuso del cuerpo por el cristiano. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Una de Corintios 6:12. Aún la revelación del Señor nos es muy clara. La relación sexual es lícita, pero solamente dentro de los límites que Dios ha establecido, o sea, en el matrimonio. La comida es lícita, pero dejarse dominar por la comida al grado de la gula, de la glotonería, es carnalidad y es pecado contra el templo del Espíritu de Dios. El alcohol, las drogas son lícitas cuando se usan debidamente y para usos legítimamente medicinales, pero dejarse dominar por ellos para emborracharse, perder el control del cuerpo, los sentidos y los pensamientos es pecado contra el Espíritu de Dios. Cualquier práctica que perjudique el cuerpo del cristiano, asuntos de vanidad, etcétera, es pecado contra el Espíritu Santo. También es posible pecar contra el Espíritu Santo por pecar contra la iglesia de Dios, que también se considera morada o templo del Espíritu. En Corinto, algunos cristianos practicaban cosas que perjudicaban este templo del Espíritu. Por tanto, el apóstol Pablo les advirtió: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Una de Corintios 3:17. En el contexto de esta exhortación, en realidad, casi toda la carta a los Corintios, la destrucción del templo, tenía que ver con la división de la iglesia. En Corinto había doctrinas falsas, pleitos entre cristianos, toleraban la inmoralidad, exaltaban líderes humanos, despreciaban a ciertos miembros de la iglesia y en general faltaba el amor verdadero. Todo esto tiende a destruir el templo del Espíritu. Lo que Dios quiere que entendamos es la santidad de su iglesia. Alguna actitud, enseñanza o comportamiento o práctica que perjudica la unidad de la iglesia es pecado contra el templo del Espíritu de Dios. Y si alguno destruyere de la manera que sea el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Y por último vemos hacer afrenta al Espíritu Santo. En Hebreos 10:29 la Biblia nos advierte contra el grave peligro de hacer afrenta al Espíritu Santo. La mejor manera de entender este pecado contra el Espíritu Santo
es estudiando merecidamente y con cuidado la carta a los Hebreos en el capítulo 10, versos del 26 al 31, que les dejo de tarea. Continuamos. Ahora veamos las celebraciones de las fiestas en nuestra Santa Iglesia Católica. La mayoría de las fiestas que celebran los católicos están relacionadas con sus enseñanzas doctrinales, mientras que otras se basan en relatos bíblicos. Por ello, algunas de las fiestas son celebradas también por otras denominaciones. Sin embargo, el catolicismo es algo único en lo que respecta a la celebración de fiestas, ya que casi todos los días del calendario marcan una celebración. Además, los fieles católicos varían en sus fiestas dependiendo la importancia, lo que significa algunos días que son considerados sagrados. Veamos, por ejemplo, los días de la fiesta de precepto. Según las creencias del catolicismo, los días de precepto son 10 que son importantes del calendario católico. Los católicos de diferentes partes del mundo, cuando honran los días de precepto, lo hacen asistiendo a la Santa Misa, recibiendo la comunión. Los otros días son fiestas o conmemoraciones que no obligan a la asistencia a la Santa Misa. Además, los fieles pueden abstenerse o no de realizar trabajos innecesarios cuando se conmemoran los días de precepto. Esto da a los miembros de la Iglesia tiempo suficiente para meditar y obtener una comprensión más profunda al celebrar estos días de fiesta. Sobre todo los domingos, que es el día del Señor. Además, la Iglesia proporciona instrucciones claras que guían a los miembros sobre cómo deben honrar los días de precepto. Los cristianos también pueden participar en los rituales religiosos que se asocian a una festividad específica. Esto se hace para recordar a los creyentes sus valores basados en la fe y lo que representa la Iglesia en su conjunto. Además, la mayoría de los días de precepto, en esos días se celebra la vida de Jesús y sus obras milagrosas durante su estancia en la tierra. También los católicos honran a los santos históricos en diferentes días del año para mostrar su importancia y celebrando a los santos, a Jesucristo, a la Santísima Virgen, para honrar a María, a quien consideramos la Madre de Dios. Por ello, algunas celebraciones de los días festivos están en consonancia con las creencias católicas sobre nuestra Santa Madre María. Los días festivos del calendario católico empezamos el 1 de enero, la solemnidad de nuestra Madre como María, Madre de Dios. La solemnidad de María, Madre de Dios, también conocida como la fiesta de María, es una celebración religiosa
donde los católicos observamos dicha fiesta el primer día del año. Esta fiesta tiene por objeto celebrar la maternidad de la Virgen María y el papel que desempeñó en la vida de Jesucristo. La solemnidad de María es muy importante para los católicos ya que tienen una gran veneración por la Virgen. Por ello, la Iglesia considera la fiesta de María un día de precepto, de obligación, que significa que los fieles deben asistir a la Santa Misa. Los católicos consideran a María inmensamente bendecida, Lucas 1:49, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. La fiesta de la Epifanía. Esta fiesta se conmemora el 6 de enero y es la visita de los tres reyes sabios que fueron a ver a Jesucristo cuando aún era un recién nacido en Belén. Celebramos también el bautismo de Jesús el domingo siguiente a la Epifanía. Se conmemora el bautismo de Jesús al comienzo de su vida pública. Los evangelios testifican el origen divino de Jesús en su bautismo. Mateo 3, 13, 17. Y este día sagrado enmarca los últimos días de la festividad navideña o el tiempo de Navidad y es honrado por los católicos de diferentes partes del mundo. El 2 de febrero celebramos la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo, a los 40 días de su nacimiento. Los padres de Jesús cumplen una ley según la cual todo primogénito debía ser consagrado a Dios y también la purificación de su Santísima Madre, día de la Candelaria. En tiempo de Jesús la ley prescribía que se cumpliera lo que decía el libro del Levítico. Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días, igual que el tiempo de sus reglas. El niño será circuncidado en su carne el 8º día, pero ella esperará 33 días para ser purificada de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni entrará en el santuario, hasta que se cumplan los días de su purificación. Si dio a luz a una niña, estará impura 2 semanas, como en el caso de su periodo natural, y seguirá purificándose de su sangre 66 días más. Cuando se cumpla el término de la purificación, sea de niño o de niña, la madre deberá llevar a la entrada de la tienda del encuentro un cordero de 1 año para ofrecerlo en holocausto y un pichón de paloma o una tórtola como sacrificio por el pecado. Todo niño primogénito deberá ser consagrado al Señor en recuerdo de los primogénitos de Egipto que había salvado Dios. Lo mismo pasaba con los animales primogénitos. San José y la Virgen María cumplieron estas leyes, como nos narra el Evangelio de San Lucas. Cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor:
un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con él y le había revelado que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cuando los padres traían al niño para cumplir con lo que mandaba la ley, Simeón lo tomó en sus brazos, los bendijo y dijo a María su madre: mira, este niño atraerá a la gente de Israel y será motivo de caída o resurrección. Será una señal que muchos rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto, mientras a ti una espada te atravesará el alma. Lucas 22, 28 y 34, 35, capítulo 2. Con estas palabras, Simeón le profetizaba a María los sufrimientos que tendría que afrontar. Ya desde tiempos antiguos los fieles celebraban la purificación de la Virgen María con un acto de penitencia en donde se buscaba la propia purificación. En una gran procesión los fieles llevaban candelas, velas hechas de parafina pura, para que fueran bendecidas. Estas velas simbolizaban a Jesús como luz de la humanidad. De aquí viene el nombre de la fiesta de las candelas o el día de la Candelaria. Cuaresma. Comprende 40 días anteriores a la Semana Santa. Es el tiempo que dedican los cristianos a prepararse para celebrar los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Inicia el tiempo litúrgico de la Cuaresma. El miércoles de ceniza se celebra unas semanas antes de la Pascua. Durante la celebración, los católicos reconocen el ayuno de 40 días y 40 noches de Cristo cuando estaba en el desierto. Esta fiesta está asociada a la oración, el ayuno y el sacrificio y es celebrada por la mayoría de las confesiones de la religión cristiana. Semana Santa es la semana previa al día de Pascua, dedicada a conmemorar la pasión y muerte de Jesús. Marcos 14, 15. Comienza el Domingo de Ramos y concluye con la celebración de la Vigilia Pascual en la noche del Sábado Santo. Durante esta Semana Santa, el Jueves Santo se celebra para conmemorar la Última Cena. Los católicos honramos este día asistiendo a la Santa Misa, rezando también por los enfermos. Los católicos celebramos este Jueves Santo para honrar el acto de humildad de Cristo cuando lavó los pies de sus discípulos antes de la Última Cena. Este día santo se celebra unos días antes de la Pascua. Domingo de Ramos. Según las creencias del catolicismo, el Domingo de Ramos se conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Como su nombre lo indica, esta fiesta se celebra el domingo y los miembros de la Iglesia Católica asistimos a la Santa Misa para honrar el comienzo de la Semana Santa, la última semana
que estuvo Cristo con sus apóstoles. Los católicos también llevamos ramas de palma para mostrar cómo la multitud recibió a Jesucristo cuando entró a Jerusalén montado en un asno. La Pascua solo la celebramos no solo la celebramos los católicos, hay otras confesiones que la celebran. Según la doctrina cristiana, la Pascua marca el día en que Jesucristo venció a la muerte y al pecado con su resurrección. Como tal, tiene un gran significado religioso para nosotros los católicos. Esta fiesta cae entre marzo y abril y es conmemorada en muchas partes del mundo mediante la asistencia a la Santa Misa. Dentro del tiempo de Pascua se celebra la ascensión del Señor a los cielos, que se conmemora el día que Jesús subió a los cielos, Hechos 1, 9, 11. Se celebran 40 días después de la Pascua, Hechos 1:3. Como este día cae en jueves, en varios países se ha desplazado la fiesta para celebrarse el domingo siguiente. Y finalizamos la Pascua con la celebración de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Se celebra 50 días después de Pascua. Se conmemora el envío del Espíritu Santo sobre los apóstoles cuando estaban reunidos en el cenáculo con la Virgen María. Hechos 2, 1, 11. Significa la inauguración del tiempo de la Iglesia. El mes de mayo es dedicado a la Santísima Virgen María con diferentes advocaciones. En el mes de junio celebramos el Corpus Christi. El término Corpus Christi es una expresión latina que se utiliza para referirse al cuerpo y a la sangre de Cristo. Durante este día de fiesta, los católicos honramos el cuerpo y la sangre de Cristo mediante la Eucaristía. Corpus Christi es la fiesta del cuerpo y de la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Este día se recuerda la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, cuando Jesucristo convirtió el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Un milagro sucedido colaboró mucho a la creación de un día especial para celebrar la Eucaristía. Un sacerdote alemán empezó a sentirse mortificado por la falta de fe. Se preguntaba cómo era posible que en la misa estuviera Cristo presente en un sencillo pan y en un poco de vino. Ante esta duda decidió realizar una peregrinación a Roma para aumentar su fe. Después de pedir en la ciudad santa que Dios le librara de su duda, inició el regreso a su tierra. Se detuvo en Bolsena, pequeña ciudad italiana, y se dispuso a celebrar la Santa Misa. Justo en el momento en que pronunciaba las palabras de la consagración, tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Mientras celebraba la hostia, de ella empezaron a brotar gotas de sangre hasta dejar empapado el corporal, el pequeño mantel que se usa en la Santa Misa, causando admiración entre todos los presentes.
Después de este milagro, el sacerdote disipó sus dudas para siempre, y no solo él, sino muchos fieles pidieron perdón a Dios por haber dudado de la presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía y dieron gracias a Dios por tan grande don. El Papa Urbano IV llevó el corporal con la sangre preciosa a la ciudad de Orvieto, en Italia. Mandó construir allí un templo en su honor e instituyó la fiesta del Corpus Christi a partir del 11 de agosto de 1264, encomendando a Santo Tomás de Aquino la liturgia. Antes de esa fecha solo se celebraba la fiesta en la ciudad de Lieja. La festividad fue aceptada en Colonia, Alemania, en 1306 en Worms, la adoptaron en 1315 en Estrasburgo, en 1316. En Inglaterra fue introducida de Bélgica entre 1320 y 1325. Según el calendario, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María también se celebran en el mes de junio. En julio celebramos sobre todo en algunos países la fiesta de Nuestra Señora del Monte Carmelo, la Virgencita del Carmen. En agosto celebramos la Asunción de nuestra Madre María, la Madre de Cristo, que ascendió tuvo el momento de su asunción al cielo en cuerpo y alma. Los católicos celebramos este día para honrar a María y los acontecimientos que condujeron a su asunción. En septiembre, dos grandes celebraciones: la exaltación de la Santa Cruz y la fiesta de los santos arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel. En octubre celebramos el Santo Ángel de la Guarda y ese mes es declarado el mes del Santo Rosario. Continuamos.